Alcanzan, sustentan, izan y arrastran. Arriba y abajo, sobre y a través. Nada hace más ejercicio en el trabajo que una grúa. Se mantienen en forma construyendo rascacielos, haciendo flotar barcos, produciendo películas e incluso viajando al espacio. Y el esfuerzo merece la pena. Son esbeltas, fuertes y potentes. A continuación, grúas. Imagínense que pudieran alargar el brazo hasta el doble de su longitud. No, mejor 100 veces su longitud. Y ahora imagínense que pudieran levantarlo 3 o incluso 800 veces más de lo que ahora pueden hacerlo. Sería genial, ¿no? Pues esa es precisamente la capacidad de las grúas, una de las máquinas más útiles jamás creadas. Hoy en día, las grúas están presentes en todos los campos de la sociedad, en particular en la construcción. Pero se utilizan también para los trabajos en el mar. Así tenemos las grúas de los pontones, las grúas en la costa para cargar y descargar la mercancía de los barcos, las grúas en las estaciones de tren para descargar la mercancía de los trenes. Las grúas están presentes prácticamente en cualquier trabajo de construcción. Es como colocar un enorme gancho y tratar de controlarlo y mantenerlo sujeto. Es como todo. Siempre y cuando parezca sencillo está bien, pero la complejidad de una grúa va más allá de lo imaginable. En una nave como esta, las grúas son imprescindibles. Ni siquiera podríamos plantearnos tratar de funcionar o de hacer nada con el número de gente que tenemos si no fuera por las grúas. Las grúas son máquinas elevadoras capaces de izar cargas vertical y horizontalmente. Algunas incluso rotan en torno a un eje en un movimiento llamado de deslizamiento. Además adoptan todo tipo de formas, tamaños y clases, desde los pequeños elevadores de horquillas a las grúas gigantes de brazo móvil, pasando por las grúas pórtico, los puentes grúa o incluso las grúas móviles. La grúa más grande de todas, la grúa torre. Esta es una grúa SK575 Painter fabricada en Alemania Occidental. Todas las características que incorpora ahora mismo esta grúa son de última tecnología. La capacidad de carga máxima de esta grúa alcanza casi los 13.200 kilos. Todo esto se concentra en un punto de 15 por 15 en la base de la grúa, a unos 3,5 metros de profundidad. Las grúas torre a menudo se instalan en la superficie sobre unos cimientos de cemento que pueden pesar hasta 181.600 kilos y proporcionan un anclaje sólido a la estructura. Cuando necesitas una grúa torre, la necesitas el 100% del tiempo. Se sobreentiende, es una de las primeras máquinas básicas que instalas. J.A. Jones Construction está levantando un edificio en una zona de obra muy peliaguda de Santa Mónica, California. Al norte, la autopista. Al sur, una comisaría. Al este y al oeste, calles abarrotadas de personas. Con un alcance de más de 79 metros, esta grúa se extiende sobre las ajetreadas vías al tiempo que su gancho de metal carga con el material. Pero la electrónica de alta tecnología de esta grúa detendrá su funcionamiento si detecta que el gancho trata de elevar una carga por encima de su capacidad o si la carga se balanceara demasiado. Además, la grúa es capaz de absorber los temblores producidos por los terremotos, un peligro muy real aquí. Los vientos de fuerza superior a 48 km por hora podrían derribarla. Sin embargo, resiste vendavales con fuerza de huracanes gracias a la puesta en veleta que deja el brazo suelto para que se mueva con la dirección del viento. Dada su cercanía al Océano Pacífico, esta grúa de 150 toneladas y 33,5 metros de altura está construida para resistir la erosión de la sal y del viento. Como podrán ver, está la silla del capitán y 2 palancas de control. La de la derecha controla los movimientos hacia arriba y hacia abajo. La de la izquierda maneja la cabina hacia adelante y hacia atrás. Las grúas torre son simplemente grandes vigas en voladizo. Una viga en voladizo es una estructura que se extiende partiendo de un único punto de apoyo. El mástil vertical de la grúa torre sujeta la pluma horizontal, también conocida como grúa de brazo. Al final de la pluma, una polea sirve para izar.
A menudo la polea se desliza a lo largo del brazo con una cabina al tiempo que la pluma rota sobre el eje o mástil. La pluma gira gracias a una unidad de rotación formada por la propia pluma, el brazo de maquinaria, miles de motores y engranajes eléctricos y la cabina donde trabaja el operador. Por último, los contrapesos en el extremo opuesto de la pluma actúan contrarrestando la carga de la pluma. Así de sencillo, aunque no lo es en absoluto. De hecho, los controles son bastante complejos. Todo está informatizado. Hay palancas e interruptores. El operador de la grúa debe estar formado para manejarla. Es cuestión de comprender el programa informático. Ahora mismo este es nuestro ordenador, la pantalla digital de lectura que me muestra la tabla de pesos, el radio del carro de rodadura, la distancia a la que me encuentro, la capacidad de la grúa respecto a la velocidad del viento y el porcentaje de mi capacidad de peso. El ordenador y los circuitos de esta grúa son casi tan grandes como la cabina. Este es el panel del ordenador principal, el panel A. Lee la información del carro de rodadura, la oscilación de los motores y la información del ordenador principal, el cerebro de la grúa. Como verán, todo es alta tecnología. Además, aparte de inglés, habla alemán y francés. A pesar de su tamaño y complejidad, las grúas como esta, de torre, se montan y desmontan rápidamente. Una vez se ha terminado el trabajo, se transportan en camión hasta la nueva zona de construcción. Con la ayuda de una grúa portátil en la parte de atrás de un camión o tractor, la grúa torre se monta a partir de barras de acero conectadas internamente, como un equipo de elevación. Al final, la unidad de rotación se iza en el mástil. Todo el proceso no lleva más de un par de días. La grúa está formada por piezas de alma abierta, también llamada enrejado, que son los que realmente conforman las entrañas de la grúa, lo que le da la fuerza. Gracias a este esqueleto, no es necesario protegerla ni cubrirla. Lo único que se necesita es ponerla en marcha. Las grúas torre se montan por secciones cuando se emplean en la construcción de rascacielos muy altos. Se sirven de un sistema de gato hidráulico para elevar la aterraja transportable, la cabina y la unidad de ascenso hasta la parte superior del mástil para que la nueva sección del mástil de la grúa pueda insertarse por debajo. En teoría, una grúa podría alcanzar una altura infinita, aunque la fuerza y la capacidad de palanca se reducen a medida que incrementa la altura, y cuando se trata de estar suspendido tambaleándose sobre una pila de varas de acero de 76 metros, la capacidad de palanca es importante. La verdad es que las grúas no son aptas para la gente con vértigo y miedo a las alturas. Las grúas son maníacas de la elevación. Literalmente se emplean para levantar edificios de oficinas o rascacielos desde sus cimientos, colocando unas sobre otras las vigas principales y los tabiques divisorios con toda facilidad. Esta carga todo el edificio, hace el trabajo matriz, sube todo el acero de refuerzo para el hormigón, transporta las matrices de un piso a otro y el resto de suministros para los demás subcontratistas. Esta grúa y todas las demás de su clase hacen, además, otra cosa: impulsar la economía. Es difícil cuantificar el impacto de las grúas en nuestra economía. La industria de la construcción representa el 10% del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos y es imposible construir sin grúas. Son, por tanto, una herramienta vital. Las grúas han contribuido al desarrollo de nuestra civilización desde que existe civilización. A continuación, las grúas de la antigüedad, cómo los primeros ingenieros utilizaron las grúas para construir las pirámides, el Coliseo y las más magníficas catedrales. En Manitowoc, Wisconsin, hay una fábrica de grúas que viajan. Con más de 195 metros, sus modelos más altos rivalizan con algunas de las grúas torre estacionarias en su capacidad para elevar objetos muy por encima del suelo. Pero el hecho de ser portátiles les dota en muchos sentidos de mayor valor. Son capaces de llevar a cabo casi las mismas tareas, incluso de ensamblar grúas torre. Y es aquí donde se diseñan y construyen. Los propios ingenieros son en gran parte los diseñadores de las grúas. Hay mucha gente en nuestra empresa, de atención al cliente y de ventas, que dan ideas, pero son los ingenieros nuestros los que producen los diseños. En Manitowoc se fabrican diferentes tipos de grúas portátiles, desde tractores oruga con brazos telescópicos y extensión de la pluma por sistema hidráulico,
a camiones con brazos de grúa, pequeñas grúas que pueden viajar por autopista e incorporan modestos brazos telescópicos. Una vez aprobados los diseños, la siguiente fase es la fabricación. Es realmente sencillo, viene en acero en bruto. Aquí lo cortamos, lo fundimos en la mesa de plasma y producimos los conjuntos más grandes y más pequeños de piezas soldadas. Todo eso se monta en la zona de ensamblaje. Una vez ensamblado, llega a la zona de pruebas y se vuelve a desmontar para cargarlo en los camiones y entregárselo a nuestros clientes. Las ventajas de una grúa móvil son obvias. Pueden transportarse de una obra a otra con una preparación mínima. Con sus plumas y mástiles plegados, pueden transportarse a sí mismas. Y desplegando los largueros de soporte de plano fijo a partir del chasis, crean una amplia base que les dota de la estabilidad necesaria. Lo único que hay que hacer para desplegar los largueros de soporte es apretar un botón. Bonito, ¿eh? Bueno, quizá bonito no sea la palabra más adecuada. Las grúas no se diseñan conforme a criterios estéticos, son una herramienta de trabajo. Hay que pensar en ellas como en mulas de carga. Sirven para trabajar, no son un adorno, son temporales, no van a quedarse allí, solo permanecerán durante la fase transitoria de construcción. Es verdad, son algo feas, pero a pesar de eso, las grúas han estado a nuestro alrededor desde tiempos inmemoriales. De hecho, nadie sabe con exactitud cuándo se utilizaron por primera vez. Pero lo que sí sabemos con certeza es que ya se utilizaban cuando el hombre empezó a servirse de rocas grandes para la construcción hace aproximadamente 4.500 años. Por ejemplo, se utilizaron para mover las piedras de casi 2.300 kilos que forman las pirámides de Giza. Las primeras grúas utilizaban poleas. Una polea está formada por una rueda, a veces canalizada, y una cuerda que transporta la energía. Cuando la polea se conecta por un eje a un marco o bloque que a su vez se conecta con una cuerda a otras poleas, se crea un aparejo de poleas. Ya tenemos una ventaja mecánica. La ventaja mecánica resulta de una cantidad de fuerza fija. Por ejemplo, la fuerza ejercida por un solo hombre incrementada muchas veces por la aplicación de mecanismos simples como la polea. Todo depende de una sencilla fórmula física. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. En este caso, la cuerda se emplea para mover 61 centímetros un objeto de casi 91 kilos. Con la polea, el esfuerzo realizado por el hombre equivale a mover solo 45 kilos, pero la distancia es de 1,22 metros de cuerda. Cuantas más poleas, más ventaja mecánica. Las grúas han evolucionado lentamente. No sabemos por qué, ya que no contamos con documentos que lo atestiguen. Ni hay imágenes más que las que nos ofrecen algunos cuadros. Y es que no son los elementos favoritos de los pintores. A veces, la prueba más irrefutable de la existencia de las grúas en la antigüedad son los resultados finales de su utilización. Desde luego, los jardines colgantes de Babilonia o el Coloso de Rodas nunca podrían haberse construido sin algún tipo de grúa. Pero pruebas como esta imagen de una grúa siendo utilizada para la construcción del Coliseo de Roma encontrada en la tumba de uno de los contratistas muestran explícitamente que los antiguos ya empleaban grúas. Grúas de madera fueron utilizadas durante la Edad Media para construir las catedrales más inmensas de Europa. Los molinos de viento servían de motores generadores de la energía para mover las grúas. Resulta interesante que fueran seres humanos los que, metidos en un barril, hicieran girar la rueda que enrollaba la cuerda y elevaba la carga. Durante la Baja Edad Media, primitivas grúas torre como esta fueron diseñadas por Leonardo da Vinci. Este ejemplo en concreto podría ser el de la primera grúa móvil jamás construida. A mediados del siglo XVII, las grúas de madera eran muy comunes en los proyectos de construcción como este, en París, en el Puente Real. Durante el siglo XIX, un nuevo material de construcción revolucionaría el papel de las grúas. Con la llegada de la producción en masa del acero a finales de la década de 1800, se abrió la puerta para las grúas porque se trataba de un nuevo material que permitía incrementar considerablemente nuestras estructuras. Aquello supuso un salto cualitativo. El acero permitió a los ingenieros alcanzar nuevas cotas, tanto artísticas como de altitud. Las estructuras de acero como la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad y los cientos de rascacielos de principios de siglo dependían de las nuevas y modernas grúas, que a su vez también estaban fabricadas con acero, y por ello eran excepcionalmente fuertes en comparación con su peso.
Aunque las primeras grúas estaban propulsadas por vapor, al final acabarían incorporando el motor de combustión interna. Las empresas familiarizadas con las construcciones de estructura de acero y las especializadas en maquinaria pesada empezaron a ofrecer grúas para proyectos a gran escala. Al tiempo que los arquitectos construían estructuras cada vez más altas, los fabricantes de grúas seguían sus pasos en la carrera hacia el cielo. Como las grúas con estructura de esqueleto pueden construirse fácilmente con la simple adición de más secciones, hoy las empresas tienen capacidad para construir las grúas tan altas como el cliente necesite. Algunas miden hasta 35 pisos. Casi cada uno de los proyectos de obras públicas y arquitectónicas, desde el Empire State hasta el Hoover Dam, han sido posibles gracias a las grúas. Las grúas son casi con toda seguridad el elemento más importante de la maquinaria pesada necesaria para cualquier trabajo y sin duda uno de los más complejos. Por ejemplo, aunque la capacidad de una grúa móvil sea de 300 toneladas, eso no significa que pueda levantar ese peso hasta cualquier punto de su altura. Es necesario tener en cuenta la estabilidad, la limitación que nos indica cuál es la capacidad máxima de la grúa con el brazo prácticamente en vertical. En cuanto empiezas a bajar el brazo o a extender su alcance, lo que llamamos radio, la capacidad de carga se reduce mucho. Un operador de grúa debe saber no solo cuál es el límite de peso máximo, sino cuál es ese máximo en cualquier punto del arco de elevación. Si no lo sabe, puede causar un grave daño a sí mismo y a sus compañeros. Desafiamos la ley de la gravedad y lo hacemos muy cerca de la gente. Así que cada vez que se opera con una grúa hay que tener en cuenta una serie de principios básicos para que la elevación se produzca sin riesgos. A veces esos principios no se respetan y acaban produciéndose graves accidentes que se convierten en ocasiones en catástrofes. Al final, la causa de prácticamente todos los accidentes de grúa acaba asociada con el error humano. A menudo el resultado final es la caída de la grúa. A veces incluso se han perdido vidas. Uno de los accidentes más graves protagonizados por una grúa moderna se produjo en San Francisco en 1989. 5 personas murieron tras la caída de una grúa de 16 pisos. A continuación, algunas de las grúas más altas jamás construidas, con capacidad para levantar ligeros contenedores de tan solo 30 toneladas. Dominando en el horizonte como dinosaurios de acero, a la orilla de las principales ciudades portuarias, grúas de contenedores gigantes son las mulas de carga del mundo de las grúas. Estas grúas de 22 pisos, 61 metros de largo y 107 metros de alto, se erigen sobre el muelle a la espera de que lleguen sus barcos. Pero la espera nunca es larga y tampoco están mucho tiempo paradas porque estas megagrúas son capaces hasta de patinar. Una grúa de contenedor se mueve de arriba a abajo del muelle. Ese es el movimiento de pórtico, hacia adelante y hacia atrás, hacia el barco y alejándose de él. El movimiento de carro de rodadura. E izan cargas hacia arriba y hacia abajo, es el movimiento de izado. Las llamamos grúas pórtico porque son como un pórtico. Rodando con las ruedas a lo largo de raíles paralelos a los muelles, las grúas pórtico, con un peso de 1.320 toneladas, han revolucionado la industria del transporte con su eficacia. Cada barco se divide en secciones de 15 metros y varias grúas cargan y descargan al mismo tiempo. Cada una de ellas trabaja en una sección y descarga 30 contenedores por hora. Antes, para descargar un barco eran necesarias unas 3 semanas de trabajo. Hoy en día, gracias a las grúas pórtico, probablemente no hagan falta más de 8 horas. A medida que aumentan de tamaño los barcos, deben aumentar también las grúas que cargan y descargan los contenedores que transportan. Por tanto, las grúas que utilizábamos hace 12 o 15 años se han quedado obsoletas. Ya no se pueden utilizar. En el año 2000, el puerto de Oakland, California, recibió las primeras 4 de las 8 nuevas grúas de contenedores fabricadas por encargo y transportadas completamente terminadas en un barco especial desde Shanghái, China. El precio, unos $7 millones la grúa. El problema era conseguir que pasaran por debajo del Golden Gate y del aún más bajo puente de la bahía. Obviamente, a medida que las grúas aumentan en altura, queremos que la altura de las grúas sea más alta para controlar la elevación de la pluma. Por eso, hemos diseñado estas grúas para que se queden a 1 metro del puente cuando la marea sea baja. Eso nos obliga a tener mucho cuidado al transportarlas hasta aquí.
El barco está construido para lastrar arriba y abajo durante la descarga, con el fin de mantener su altura a pesar de los cambios de la marea. Eso nos permite lastrar el barco hasta el nivel del agua para poder pasar bajo el puente. Al descargarse plenamente montadas, las grúas como las de Auckland no suelen tardar más de 15 días en levantarse, probarse y estar en funcionamiento. Eso resulta altamente ventajoso porque los puertos como los de Auckland bullen de actividad todo el día con una media de 5 a 7 barcos gigantes cargando y descargando en una jornada. El ingeniero eléctrico Wang Yong, que trabaja para CPMC, la empresa que construye las grúas, asesora en la labor de asegurar que las grúas funcionan correctamente. Wang Yong hace una rápida prueba de movimiento a las grúas antes de ponerlas en funcionamiento. Yong ha participado en las tareas de diseño e instalación de los sistemas que coordinan los 20 ordenadores de esta grúa. Cada grúa cuenta con su propia subestación de 12.000 voltios instalada en una cámara interior en la parte de arriba. Cada ordenador realiza el seguimiento de una función, como la del aire acondicionado o la del montacargas. Pero el ordenador principal es el que controla los movimientos del izador, el carro de rodadura y el pórtico. Al contrario que en el caso de las grúas torre, la cabina de un portacontenedores sí realiza movimientos de traslación. 2 palancas de mando controlan el izador y el carro. Otro ordenador evita que las grúas topen unas con otras. Lo más interesante de una grúa portacontenedores es su diseño particularmente específico. Lo único que hace es mover contenedores, monta y desmonta las mercancías de los barcos, no carga mercancías pesadas, no realiza tareas específicamente llamativas, pero mueve los contenedores muy rápido. Las grúas están diseñadas conforme a los tamaños estándar de los contenedores, normalmente de unos 12 por 3 metros. Dentro de cada contenedor caben unas 20 o 30 toneladas de mercancías que deben embarcarse o descargarse, por lo general, en un camión o en un automotor. Un acoplador en el izador de la grúa se engancha a cada una de las esquinas del contenedor. Se fija y luego lo eleva y lo traslada donde proceda, a una altura de más de 42 metros sobre el muelle. El uso de los contenedores para cargar mercancías puede parecer obvio. Sin embargo, hubo que esperar a su primera aplicación en los 60 para que se convirtieran en una herramienta común en el sector. Las primeras grúas de muelle no tenían que ser ni tan altas ni tan fuertes. Cada caja se coloca en un palet. La enganchamos con la grúa y levantamos el palet. Lo quitamos, lo situamos en el muelle y movemos el palet con un elevador de horquilla. Aquí se fabricaron los primeros contenedores, así como las primeras grúas portacontenedores. Nosotros diseñamos la grúa y los contenedores y los barcos que deben cargar los contenedores todo a la vez. Se diseñaron al mismo tiempo. Ahora, el proceso completo se desarrolla con una coreografía perfecta. Los contenedores se elevan, quedan suspendidos, se depositan en los camiones y luego en los barcos. No lo aprecia uno porque hacen que parezca muy sencillo, pero si te subes ahí y tratas de manejarla, te das cuenta de que un contenedor de 40 toneladas, colgando de un manojo de cables de 30 metros y medio, se comporta como un péndulo gigante y tienes que ser capaz de manejarlo, lo cual no es nada fácil. No todas las grúas de orilla son gigantescas grúas portacontenedores que maniobran constantemente para cargar enormes barcos. Algunas, como este pórtico de automotor, están más orientadas a la construcción. Y estas expertas veteranas sirven para construir barcos, remolcar barcas y gabarras en Jeffersonville, Indiana, a lo largo del río Ohio. El astillero se construyó en la década de 1830 bajo el nombre de Astillero Howard I y después de Jeff Boat a finales de esta misma década. En aquel momento la Marina se encargó de la instalación de las grúas. Las originales han sido sustituidas por las que tenemos actualmente, que son modelos de los años 60 y 70. Con un peso de unas 300 toneladas y una altura de casi 30 metros, estas grúas pórticos se instalaron para todo tipo de uso en este astillero. Desde el traslado de materiales complicados de manejar hasta la construcción de barcos. A veces tienen que trabajar en equipo. Siempre que tenemos que manejar pesos superiores a 55 toneladas, utilizamos 2 grúas. Lo hacemos con los vagones, los armazones y con todo lo que pese más de 55 toneladas. Son cosas muy complicadas de cargar. En las grúas es imprescindible mantener el nivel de carga. Deben trabajar al unísono para no cargar una más que otra y hay que mantener la carga en equilibrio. Estas no son las únicas grúas que trabajan en la orilla del agua.
Jeff Boat tiene acceso a una grúa flotante montada sobre un pontón, perfecto para esos lugares de difícil acceso justo en el exterior de la costa. La grúa del pontón es una Clyde. Se construyó en 1949. La montamos en la década de los 70. Tiene una capacidad de 30 toneladas. La utilizamos para desmontar motores, sustituirlos, cambiar cajas de cambios y remolcar barcos. A continuación comprobarán su capacidad para ascender por rascacielos y para patinar junto a los barcos. ¿Hay algún sitio al que no pueda acceder una grúa? Una. Otra. Justo ahí, otra grúa. Las grúas se han congraciado tan bien con nuestro mundo que, si sabes dónde mirar, no puedes evitar verlas. Todo lo que se fabrica tiene que moverse o cargarse antes o después. Las grúas desempeñan un papel esencial en ese proceso. Por ejemplo, conduciendo por la carretera. ¿Qué es ese brazo adosado a la parte de atrás de un camión remolque? Pues una grúa. Una especie de versión en miniatura de la grúa de construcción móvil que, a pesar de eso, son capaces de levantar cualquier vehículo autorizado para viajar por autopista. Incluso armazones enormes de más de 70 toneladas de peso. Con controles remotos portátiles, las grúas cargan y levantan el vehículo mientras el operador se mantiene a una distancia segura. Como sus parientes, las grúas móviles, los remolques se sirven de largueros de soportes planos fijos para sujetarse al suelo y plumas con movilidad completa de 360 grados. La grúa es un elemento tan vital para la industria del remolque de automóviles que se convirtió en el componente clave del primer camión remolcador jamás construido. Una grúa de 2 plumas montada en la parte trasera de un viejo Cadillac. Incluso antes de que el camión remolque hiciera su primera aparición, el ferrocarril ya resolvía los problemas de descarrilamientos con una grúa de vapor muy similar que circulaba de manera independiente por los raíles. Cuando un vagón se salía de los raíles, los servicios ferroviarios traían su propio remolque, lo llamábamos el gran gancho, y lo utilizaban para levantar los vagones y volver a encarrilarlos. Nuestro remolque se construyó en 1917 y fue modificado en los 70 con la adición del combustible eléctrico diésel. Actualmente tiene una capacidad de elevación de 150 toneladas. Estas grúas especializadas para raíles también mueven los árboles y las piedras que ocasionalmente caen sobre la vía. Si sustituimos el gancho del remolque ferroviario por una gran pala y las ruedas por neumáticos, tendremos una pala de construcción. Si quitamos las vías de la pala y adosamos la grúa en la gabarra, tendremos una draga. Estas enormes máquinas ayudan a excavar los fondos de los canales y a mantener puertos. Y sus plataformas flotantes les permiten acceder a lugares a los que solo puede acceder un barco. Otra aplicación es la que llamamos de pinza, que los niños conocen muy bien, porque cuando van a los juegos recreativos hay máquinas con este tipo de grúas donde tienes que manejar la pinza para coger un muñeco. Personalmente consideraría la pinza como un tipo de grúa también. En variedad de grúas, nada puede vencer a un almacén de pruebas para grúas. Aquí en los Washington Iron Works, en Gardena, California, los operarios se sirven de las grúas pórtico y de los elevadores con horquillas para mover grandes piezas de metal de arquitectura por el almacén. Incluso un elevador de horquillas puede considerarse una grúa porque levanta y mueve objetos. Pero observen con atención. Las mismísimas paredes y el techo de esta nave son también grúas. Ahí están los puentes superiores con capacidad para 5 toneladas, un antiguo puente de celosía y 2 puentes más modernos de vigas de un solo alcance. Tenemos 2 carros de rodadura superiores de 2 o 3 toneladas en la nave y otro puente de 5 toneladas justo ahí, en el almacén. Ni siquiera he contado cuántas grúas tenemos en total, pero son unas cuantas. Estas grandes grúas son vigas de acero que se mueven por raíles construidos en las paredes de la nave y que recorren toda la profundidad del almacén. Un carro de rodadura corre por la propia viga y la polea del carro sube o baja del gancho. Los operarios del almacén manejan cada función de la grúa con los controles. Sin ellos, manejar este hierro resultaría prácticamente imposible.
No es un lujo, es una necesidad. Harían falta 3 o 4 personas para cargar con una pieza de 113 kilos, mientras que una sola grúa es capaz de eso mismo y de moverla con seguridad y colocarla donde está previsto. Además, eso supone mucho más ahorro porque no cuestan lo mismo 3 o 4 hombres dedicando 15 minutos a trasladar la pieza que uno dedicando 7 minutos. El ahorro es mucho. Los trabajadores que operan las grúas pasan por rigurosos planes de formación y seminarios semanales de actualización de conocimientos. Las grúas incorporan señales de aviso para evitar el choque unas con otras. Además, deceleran cuando se encuentran a una distancia de menos de 3 metros entre ellas, o al menos deberían hacerlo. A veces este mecanismo ha fallado, aunque nunca se ha visto afectada la integridad de la grúa, ni de la carga, ni de las personas, pero sí tuvimos que enfrentarnos al choque entre 2 grúas. Las grúas son tan numerosas que incluso el cine y la televisión se sirven de algunas de ellas muy ligeras para sus espectáculos. Eso es porque en Hollywood grúas y cámaras van juntas, como el sexo y la violencia. En el plató de televisión de Charmed, luces, cámaras y grúas están listas. La grúa nos permite colocar la cámara en lo alto, hacer descensos en picado sobre el barco, pasar sobre el agua, estar a 60 o 90 centímetros por debajo del muelle para ver justo la superficie del agua. En general, colocar la cámara en lugares que permitan captar tomas imposibles con un dolly. El equipo de Charmed utiliza una pluma de peso ligero fabricada por Aerocrane. No supondrá mucho peso para este destartalado muelle. Hollywood lleva años usando grúas para conseguir esas enormes tomas de barrido. Al principio no importaba usar viejas y chirriantes grúas de construcción. Pero después de la introducción del sonido, directores como Cecil B. DeMille y Alfred Hitchcock empezaron a necesitar grúas ágiles y silenciosas, aunque aún muy rústicas, para lograr tomas millonarias. Las llamadas cherry pickers fueron sustituidas por grúas desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial para cargar las bombas en los aviones. Muchas de las grúas cinematográficas de hoy en día son ya ligeras, portátiles y fáciles de montar. Las Aerocrane, en lugar de ir soldadas, que suelen romperse por efecto de la fuerza y la presión, están fabricadas con aluminio extruido. De este modo se consigue la misma fuerza de un perfil mucho más pequeño, sin soldaduras. Un perfil más pequeño facilita el transporte al equipo. Así, una sola persona puede montar una Aerocrane. Las grúas actuales no son lo suficientemente resistentes para soportar el peso de una cámara, un director y un camarógrafo. Con todas las capacidades de dirección remota y monitores de vídeo incluidos, lo único que se necesita es adosar la cámara al extremo y hacer que fluya la magia. Las grúas aportan más versatilidad a los directores a la hora de hacer películas. En lugar de un par de cabezas hablantes, el director puede hacer que el público pase de una situación de intimidad donde ven una conversación de 2 personas a hacer un recorrido por el público para darle una perspectiva general de lo que están viendo y volver a cambiarles de vista. Ya no están en una mesa. Es como si fueran una mosca en la pared. A continuación, les mostramos cómo las grúas pueden pasar de ser una mosca en la pared a un pájaro en un árbol. Un grupo de científicos instala una grúa torre en medio del bosque, mientras otro lanza grúas al espacio. De hecho, una de ellas cuelga ahora mismo de la estación espacial. Aquí en la Tierra seguimos encontrando multitud de usos para las grúas, y obviamente no solo hablamos de la típica zona de construcción o de un puerto de aguas profundas. Algunas grúas operan entre el sosegado verde de los antiguos bosques de coníferas del noroeste del Pacífico. Sobre todo tenemos abetos de Douglas y cicutas del oeste. Son los árboles que dominan estas tierras en particular. No tener miedo a las alturas es una especie de prerequisito. Si les preocupa el calentamiento global y están intentando ejercer alguna influencia en el proceso, les interesará el papel de los bosques en todo esto. Aquí, en el Centro de Investigación de Wind River, en el Parque Nacional de Gifford-Pinchot, al suroeste de Washington, los científicos emplean una grúa torre para estudiar la bóveda de este antiguo bosque. Algunos de estos árboles tienen más de 500 años. La grúa es magnífica porque nos permite trasladar el equipo pesado por encima de la bóveda. Puedes trabajar en cualquier parte dentro de este espacio arbóreo tridimensional de la grúa, que será de unas 2,5 hectáreas, y no está ocupado por nada sólido.
La grúa permite mover el equipo más pesado, como varios tipos de sensores y bidones y cosas como esas, entre la bóveda de los árboles, algo que, de no ser por ellas, no podríamos hacer. Erigida en 1995, la grúa de la bóveda del Wind River alcanza los 76 metros, o lo que es igual, los 25 pisos de altura. La otra y única grúa de bóveda que hay en Estados Unidos también es la más alta de las grúas de bóveda de la media docena que hay en todo el mundo. Eleva a los investigadores hasta los 67 metros, permitiéndoles llevar a cabo diferentes experimentos en los árboles, ya sea verano o invierno, llueva o nieve. Lo que vamos a hacer hoy es tomar una medida indirecta de la transpiración, es decir, de la pérdida de vapor de agua de las hojas de aguja de estas coníferas. Para ello, emplearemos un aparato denominado porómetro. Además, van a determinar la cantidad de tensión en las columnas de agua dentro de cada árbol, mientras la hidratación asciende como por una pajita desde las raíces a través de los poros hasta las agujas más altas. A estos científicos se les están cayendo muchos de los conceptos tradicionales sobre los viejos bosques. Por ejemplo, estos abetos Douglas y estas cicutas absorben más dióxido de carbono que los bosques jóvenes. Este bosque respira, literalmente, y cuando sale el sol por las mañanas, se produce una liberación inicial de CO2, resultado del que se ha estado acumulando durante la noche. Y, por supuesto, durante el día, mientras se produce la fotosíntesis, se absorbe CO2. Una de las grandes ventajas de las grúas de bóveda, al menos para los fisiólogos de árboles como nosotros, es que nos permiten estudiar los árboles como organismos completos y tratar de comprender cómo se coordinan, cómo integran sus actividades, porque antes solo teníamos acceso a una parte muy reducida del árbol. El Centro de Investigación del Noroeste del Servicio Forestal estadounidense, en colaboración con el Parque Nacional de Gifford-Pinchot y la Universidad de Washington, coordina unos 30 proyectos de investigación simultáneamente y siempre desde la grúa. Pero el hombre que acomoda con destreza a estos científicos en la grúa es Mark Crichton. Esta grúa utiliza 3 controles básicos para 3 funciones, que son el movimiento de traslación, como un balanceo, el de carro de rodadura que permite que la cabina se acerque o se aleje, y luego el movimiento de izado que permite subir y bajar la cabina. Esto es el lector de 3D, que normalmente solo tienen las grúas torre. El lector me da la posición, la distancia a la que se encuentra la cabina, la altura desde el suelo y los grados a los que gira. Cuando se pone en marcha un estudio con investigadores, ellos se trasladan a la localización y luego podemos reproducir exactamente la localización una y otra vez. Mark descubrió el trabajo de su vida cuando fue contratado para operar una grúa de investigación a unos escasos kilómetros de su casa. Para este curtido operador de grúa hay aspectos del trabajo a los que cuesta acostumbrarse. En una construcción se evita colocar a gente en la cabina en la medida de lo posible. Si se mete gente en la cesta, lo llamamos pinchar carne en un gancho, para darle la medida de la importancia que tiene. En mis 20 años como operador de grúas, he llevado a varias personas en las cestas, y seguramente en este trabajo tenga que llevar a miles de ellas más, así que es algo en lo que se diferencian totalmente. Incluso mientras observan el terreno sobre estos gigantes de 67 metros para encontrar pistas del funcionamiento de nuestro planeta, estos científicos encuentran tiempo para disfrutar de las vistas. Te da una perspectiva nueva e interesante sobre la bóveda. Te permite mirar hacia abajo y contemplar la simetría de los árboles. Siempre hay algo nuevo, no importa con cuánta frecuencia subas. A otras 220 millas náuticas al norte se extienden unas vistas aún más espectaculares desde la grúa que trabaja en la Estación Espacial Internacional. Lanzada dentro de un satélite espacial en abril de 2001, el Canadarm2 llevó a cabo de manera impecable la primera misión con ayuda de su pariente, la grúa Canadarm1, a bordo del satélite espacial y con capacidad para autodesplegarse. Una vez que los astronautas desplegaron el brazo, ella misma saltó del palet de lanzamiento y se adosó al lateral de la estación espacial. Luego liberó el palet de lanzamiento y se convirtió en un brazo automático y robótico instalado en el lateral de la estación y con capacidad para moverse.
Fabricado por McDonnell Dewiller & Associates en Canadá a un coste de casi 900 millones de dólares, este componente esencial de la estación espacial nos aumenta literalmente nuestro radio de alcance espacial gracias a su brazo de 16 metros y medio y 1.816 kilos. Es como un videojuego, pero muy complicado. Nos movemos en 3 dimensiones. Los astronautas tienen que mantener la conciencia espacial de dónde se encuentra exactamente el elemento que maniobra hacia la estación. Parte de la tarea del Canadarm2 consiste en construir la estación espacial creciente. Ya ha ayudado a montar la bolsa de aire de Estados Unidos y sigue instalando secciones esenciales de la armadura de cubierta a la estructura general, cuya finalización está prevista para 2006. La grúa también hace uso ocasional de un hábil anexo espacial en el extremo del brazo llamado ser humano. Las grúas se sitúan en una estructura espacial en el extremo del brazo y sobre él. Se trasladan a varios puntos desde donde pueden llevar a cabo sus tareas y, por supuesto, nosotros no solo los transportamos hasta allí, sino que la plataforma que va adosada al brazo le proporciona a la tripulación un lugar de trabajo. A pesar de la falta de gravedad en el espacio, las grúas no pueden ser allí demasiado largas. Aunque los ingenieros han sido capaces de anular la fuerza estática hacia abajo del peso del brazo, tienen que considerar la masa. Una grúa enorme suspendida del exterior de la estación espacial podría causar muchos daños. Además, un brazo extremadamente largo pondría en compromiso el desarrollo de las refinadas funciones que necesita el motor de esta vanguardista grúa. Factores como la flexibilidad interna e incluso la vibración de los controles se acusan más cuanto más largo sea el brazo. El Canadarm2 debe tener una vida útil total de 15 años o superior sin abandonar nunca el espacio. No es como el Canadarm1, que forma parte del satélite que vuelve a la Tierra con cada vuelo y puede arreglarse, renovarse y ser objeto de mantenimiento. El Canadarm2 se quedará allí hasta que se quede la estación y mientras exista el programa. Una característica especial del Canadarm2 es que tiene los dos extremos iguales, ambos adaptados para anclarse a un borne electromagnético PDGF en el lateral de la estación. El PDGF une la grúa a los datos eléctricos, de vídeo e informáticos. La grúa se mueve como un gusano en cada PDGF a lo largo de la parte lateral de la estación. El siguiente paso tecnológico para los ingenieros será dirigir la grúa íntegramente desde tierra, donde las operaciones pueden llevarse a cabo a un coste más bajo y con un mayor margen de seguridad. Pero eso implica ciertos problemas. Nos preocupa mucho la seguridad porque allí tenemos astronautas y un objeto muy valioso en órbita y tenemos que asegurarnos de que todo se hace con las máximas garantías de control y seguridad. El Canadarm2 es un experimento, si se le puede llamar así, una prueba para comprobar la viabilidad del control remoto en la práctica. Una vez probado, todo queda en manos de nuestras fiables grúas. Los retos con los que nos hemos encontrado y hemos acometido con el Canadarm2 sentarán unos cimientos sólidos para la construcción de brazos robóticos, para la colonización o las actividades en otros planetas. Es escalofriante pensar en la cantidad de retos a los que deberán enfrentarse los ingenieros en otros planetas una vez que nuestras grúas dirigidas por control remoto hayan construido las rudimentarias estructuras imprescindibles para establecer colonias de forma segura. Y una vez que lleguemos allí, no hay duda de que necesitaremos más grúas. Serán parientes de las que seguimos utilizando en la Tierra y resultarán igualmente indispensables, siempre a punto para proporcionarnos la elevación que necesitamos, independientemente del planeta en que habitemos en ese momento.